a lo que es la grabación de nuestra clase. Entonces les decía una disculpa por no encender mi cámara, pero estoy teniendo problemas con el internet y esto me complica un poquito la existencia al momento de encenderla, me saca de sesión. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, ¿no? Vamos a darle seguimiento a la construcción de nuestro proyecto de financiamiento, ¿sí? Y recuerden que pues lo primero que tenemos que hacer es nuestro desarrollo, ¿no? Del plan de negocios, para que a partir de tener este plan de negocios, tener esta empresa bien constituida, pues ya podemos hablar de financiamiento no solo de nuestra empresa, sino de proyectos creativos. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el plan de marco legal, no plan legal, y del plan de talento humano. ¿Sale? Bueno, ¿qué es el plan legal? En este aspecto es un apartado del plan de negocios en donde nosotros hablamos de todos y cada uno de los trámites que necesitamos desarrollar para lo que es la constitución de nuestra empresa. ¿Sí? Aquí nosotros, obviamente, cuando hicimos un análisis PESTEL previo, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que al momento de analizar el aspecto político y legal, así como también el ecológico, por ejemplo, detectamos, ¿no? Que para constituir nuestra empresa hay ciertos requisitos a cubrir, hay ciertos trámites que se tienen que hacer para la constitución del tipo de empresa que obviamente yo estoy creando, ¿sí? Además de que en este momento, ¿no? Cuando nosotros estamos desarrollando nuestro plan de negocios, tenemos que determinar, por ejemplo, quién va a trabajar conmigo, ¿no? Si voy a trabajar solo o sola, si voy a tener socios, ¿sí? O voy a tener inversionistas, que es algo muy diferente, ¿no? Si voy a trabajar solo, pues no tengo que quebrarme más la cabeza que en solo irme a dar de alta en Hacienda. Nada más. Sin embargo, si voy a tener socios, hay un trámite que se conoce como acta constitutiva y esto se hace ante lo que es un notario público, ¿sí? En donde hagan de cuenta que el documento que se desarrolla es algo muy parecido a un contrato, pero también algo muy parecido como a una acta de nacimiento, ¿no? Es el acta de nacimiento de la empresa y habla ahí de quiénes son los papás de la empresa, por así decirlo, ¿no? Para que nosotros podamos desarrollar una acta constitutiva, pues tenemos que saber cuántos socios somos, ¿sí? Con cuánto capital contamos cada uno, con cuánto capital se estará contribuyendo a la empresa. Y cuando hablamos de capital, no siempre el capital es económico, es decir, no es siempre monetario. Sí, hablamos de que el capital puede ser en especie, que es dinero, más bien puede ser en especie, que puede ser algo tecnológico, por ejemplo, yo voy a poner las computadoras, voy a poner a lo mejor las pantallas táctiles para lo que es dibujo y animación, ¿no? O sea, yo voy a poner todo lo tecnológico. Otro va a poner precisamente capital económico, que es lana, ¿no? Y algún otro puede poner lo que se le conoce como capital intelectual, que es aquella persona que se está volviendo socio porque es el único, ¿no? O a lo mejor no el único, pero sí el que tiene más experiencia en lo que se va a hacer, o puede ser el único que tenga conocimiento en el tipo de negocio que nosotros estamos desarrollando. ¿Sí? Entonces, esos tres tipos de capital son los que existen al momento de estar creando una empresa. Obviamente, ¿no? Al que le vamos a dar quizás mayor importancia, pues es al capital económico, al capital monetario, ¿sí? Porque obviamente, pues también de ese capital va a depender el pago de muchos de los demás trámites. ¿Sí? El capital en especie, pues se tiene que evaluar, ¿no? Se le tiene que hacer un avalúo para determinar, ¿no? El porcentaje, la cantidad monetaria que representaría esa especie
¿no? Para pues determinarlo, ¿no? Dentro del acta constitutiva. Además que dentro de este trámite nosotros vamos a determinar cuáles son las responsabilidades de cada socio, ¿sí? Aquí nosotros determinamos, por ejemplo, quién es el socio prioritario, que es el que está aportando más, ¿no? Determinamos en quién van a caer, por ejemplo, la toma de decisiones, ¿no? La responsabilidad de representación legal. Estamos hablando de que no todos los socios son los representantes legales, sino que hay uno en particular que pues es el que representa a la empresa y sabemos de antemano que ante cualquier problemática, pues vamos, es en quien va a recaer toda la responsabilidad de lo que pasa en la empresa, ¿sí? Es decir, si la empresa es acusada por algún delito, pues es el que se va a la cárcel, ¿no? Hace, ¿qué será? 1 o 2 días veía yo en televisión que precisamente sacaron a la dueña, ¿no? De este colegio que se cayó en la Ciudad de México, ¿no? Tras el último temblor de 2017. Como bien saben, pues la señora se fue a la cárcel, ¿no? Y la señora muy indignada dice, pero ¿yo por qué? ¿Yo por qué? Pues ella es la representante legal, ¿no? De esa escuela. Y todos los problemas que sucedan recaen en ella directamente, ¿sí? Ella dice, es que es el arquitecto el que hizo mal las cosas, el que me transó. Pues sí, mi reina, pero tú le firmabas de estar de acuerdo, ¿sí? Y al ser ella quien firmaba, quien autorizó todo lo que estaba pasando, es la responsable. Además de que legalmente la institución es ella, ¿no? El responsable, el representante legal de la empresa, de la escuela. Y en ella van a caer las responsabilidades como quiera que ella lo vea, ¿no? Y así es, chicos, ¿no? Dentro de los socios hay un representante legal y es en quien va a recaer la mayoría de las responsabilidades, ¿no? De igual manera, dentro de lo que es el acta constitutiva, se determinan, por ejemplo, los gastos de la misma constitución de la empresa, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros, ¿no? Al momento de que vamos a desarrollar este trámite, ya tenemos una noción de cuánto nos vamos a gastar en la constitución de la empresa, ¿sí? O bien tenemos un referente, ¿qué es esto? Que a lo mejor todavía no hacemos los cálculos exactos de cuánto vamos a gastar, pero ya tenemos, ¿no? Una idea, una noción, ya sea por que tenemos esta información, ¿no? Por alguna otra empresa similar, o bien porque pues ya y se hicieron cálculos previos, pero no son obviamente los, digamos, la información oficial, ¿sí? Pero se tiene que incluir dentro de lo que es el acta constitutiva los gastos de constitución aproximados, ¿sí? De igual manera, ¿no? Nosotros debemos de contemplar todos los trámites que involucra a todos los socios. En este caso, tiene que ver directamente con la dada de alta en Hacienda principalmente, ¿no? Para que nosotros podamos darnos de alta en Hacienda tenemos que llevar el acta constitutiva para que así no nos tomen en cuenta como una empresa que tiene socios, ¿no? Es una sociedad civil o una sociedad corporativa o cooperativa, ¿sí? De igual manera, ¿no? Debemos de tomar en cuenta algunos permisos y licencias que involucran a lo que es la sociedad, ¿no? A lo que es el grupo de socios, así como también en el caso también de algunos trámites, solo se le tomará en cuenta a lo que es el representante legal. Esto tiene que quedar también bien, se debe de dejar en claro, ¿no? Dentro de lo que es el acta constitutiva para, vamos, de cierta forma dejar en claro cuáles son las responsabilidades compartidas y cuáles son las responsabilidades que solo van a recaer en una persona. Y no solo las responsabilidades, las obligaciones, ¿no? En donde de plano no puedes decir no quiero, ¿sale? Esto incluye también obligaciones laborales, ¿no? Es decir, que no solo soy el representante de la empresa, sino que
cuáles son mis funciones, ¿no? Cuál es el cumplimiento, ¿no? De mi papel en la empresa. Y obviamente también a qué personas protejo, a qué personas voy a estar dirigiendo. Bien, ay, espérenme, que ahora ya no quiere cargar, ¿no? Ahora, dentro de los aspectos que tienen que ver con lo fiscal, ¿no? De lo que es dada de alta en Hacienda, sí, hay que tomar en cuenta también que cuando nosotros estamos creando una empresa, dependiendo del rubro, ¿no? Con el que estemos trabajando y el alcance que va a tener la misma empresa, habrá trámites que se tienen que realizar a la par de darnos de alta en Hacienda, como lo que es sacar o darnos de alta en lo que es Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Hagan de cuenta que cuando tú te das de alta aquí, te dan una especie o te expiden una especie de certificado, ¿no? Que le da legalidad a tu empresa, ¿no? Como una empresa mexicana y que tiene posibilidades de expandirse al extranjero, ¿sí? Además, nosotros pues debemos, ¿no? También de sacar una especie también de permiso en lo que vendría siendo Secretaría del Trabajo, ¿no? En lo que es, pues, la ciudad a la que nosotros, con la ciudad con la que estamos nosotros trabajando, ¿no? Ciudad o municipio donde estemos nosotros trabajando. En este aspecto, cuando nosotros informamos en Secretaría de Trabajo, ¿no? Que estamos laborando como empresa, vamos, lo hacemos con dos propósitos. Una es que cuando, digamos, llegue a suceder algún tipo de siniestro natural, inundaciones, temblores, ¿no? Etcétera, pues vamos, el gobierno de lo que es municipal, el gobierno del estado, el gobierno federal, nos puede respaldar. Además de que en determinado momento, si nosotros necesitamos más colaboradores, ¿no? En lugar de publicar, ¿no? En la bolsa de trabajo, ¿no? No sé, del periódico, de una revista, del Face, podemos hacerlo directamente con Secretaría de Trabajo y ellos gestionan, por ejemplo, lo que es la recepción de currículums, te mandan los mejores perfiles, etcétera, ¿no? Y en este aspecto no te cobran, ¿no? Entonces tienes sus privilegios hacer, digamos, hacer este trámite con Secretaría del Trabajo, ¿no? Bien, ahora, dentro de los trámites también que nosotros debemos de contemplar al momento de constituirnos como empresa, ¿sí? Es, vamos, verificar, por ejemplo, si necesito sacar algún tipo de permiso o licencia para la comercialización de mis servicios, por ejemplo, ¿no? Ir a lo que es el registro público de la propiedad y comercio, ¿no? También para darme de alta como empresa. ¿No? Ahora sí que en varias instituciones gubernamentales tienen que saber, ¿no? Que existo, ¿sí? Igual inscribirnos en lo que es la Tesorería General del Estado, ¿no? Tanto en Secretaría de Trabajo, Tesorería General del Estado, Secretaría de Registro Público de la Propiedad y Comercio, ¿sí? Y estos registros, pues, lo que hacen es, de cierta forma, protegernos. Muchos negocios, muchas empresas no lo hacen. Por eso, cuando de repente, ¿no? Llegan situaciones como la de ahorita del COVID. Ay, es que mi empresa está en crisis y el gobierno no me ayuda. No, porque pues para el gobierno estás dado de alta, ¿no? Con alguna actividad económica, pero no como empresa. Y eso quiere decir que pues de qué manera te contemplo para apoyarte, ¿sí? Entonces es importante estos registros, por eso principalmente. De igual manera, ¿no? Si en determinado momento, ¿no? Yo decido construir, ampliar, edificar para lo que es mi empresa, ¿no? Digamos, si yo decido construir es porque ya tengo el terreno, ya tengo el espacio, voy a echar un segundo piso, voy a extender a un ladito, ¿no? De mi casa, a un ladito de otro negocio, o incluso, ¿no? Voy a hacer modificaciones dentro de un local, o definitivamente voy a iniciar de cero, ¿no? Desde los cimientos, ¿no? Cualquiera de los casos, yo tengo que ir
a sacar lo que es en Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, un permiso, ¿no? Un permiso, una solicitud de uso de suelo de construcción. Sí, obviamente esto tiene un costo, ¿no? Algunos de los registros no lo tienen, otros sí, y en este caso, ¿no? Esta licencia, este permiso que se otorga tiene un costo, ¿sí? Y esto te evita muchísimos problemas de que alguien llegue, ¿no? Y te quiera sacar las famosas mordidas. Acompañado, ¿no? De esta solicitud de construcción, ¿sí? Y es que, de verdad, aunque tú nada más estés poniendo una pared, ¿no? Nada más para dividir un cuarto o definitivamente nomás estés haciendo arreglos, pues no menores como pintura, pero sí arreglos muy sutiles, pero el hecho de que haya martillazos, taladro y demás, llegan estas personas, ¿no? Entonces mejor sacas tu permiso, te evitas de problemas, pero como les decía, ¿no? En el caso de que a lo mejor sean modificaciones a gran escala, ¿no? Una construcción, una edificación, es importante que a la par de este permiso que se solicita en lo que es Secretaría de Desarrollo Urbano, también se solicite en un sindicato de trabajadores de la construcción, ¿no? Una especie de licencia, permiso que otorgan, ¿no? Estos sindicatos, ¿no? Lo que haces es que vas y pagas, ¿no? El hecho de que ellos supuestamente están respaldando a tus trabajadores, te dan una lonita que colocas, ¿no? En tu construcción o en el local, y así si llegan estos supervisores, tú presentas el permiso, ¿no? De Secretaría de Desarrollo Urbano, y el hecho de que estás afiliado a algún sindicato de trabajadores de la construcción y ya no te sacaron mordida, ni tampoco tienen por qué estar yendo de forma frecuente a estarte molestando porque pues tú ya cumpliste con esta parte. A mí me ha tocado muchos clientes que esto lo ignoran, ¿no? Dicen, no, pero pues ¿para qué? Como para qué, ¿no? Prefiero dar la mordida. Voy a perder el tiempo, sale más caro. Sí, pero le sale más caro cuando a lo mejor tardas 2, 3 meses, ¿no? En terminar de arreglar todo para tu empresa y están yendo casi todos los días a ver cuánto te sacan de mordida, ¿no? Entonces es preferible hacer todo esto en regla para evitar los problemas, ¿no? Sí, obviamente yo voy a contemplar tener personal, ¿no? Tener colaboradores, sí, porque a lo mejor al principio solo somos los socios, pero conforme nosotros vayamos expandiendo, vayamos creciendo, vamos a necesitar personal, ¿sí? Y aguas, puede uno tener personal de confianza, pero también esto puede llevar a muchos problemas. ¿Qué es personal de confianza? Que tú le pagas muy bien, de preferencia le tienes que pagar muy bien, pero no le das ningún tipo de prestaciones, ¿no? Y quizás una de las prestaciones que te puede, ¿no? O puede implicar un problema al no ofrecerla es tener seguridad social. ¿Qué quiere decir? Un servicio médico. Entonces, en este aspecto, es importantísimo contemplar esta parte, ¿no? Voy a tener colaboradores. Si yo estoy pensando en tenerlos contratados bajo confianza, esto quiere decir, te voy a pagar bien, no te voy a dar prestaciones, no hay nada que te proteja y el día de mañana te puedo pagar menos, te puedo pagar cuando yo quiera, ¿no? Incluso este tipo de contrataciones son bajo palabra, no hay un documento, ¿no? Pero créanme, ese tipo de situaciones salen más caras, es mejor hacer bien las cosas. Entonces, si yo voy a contemplar trabajadores, debo de darme de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Y en algunos casos, ¿no? De forma opcional, pues en lo que es el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda, lo que conocemos como Infonavit, ¿no? Ahí sí el Infonavit en algunos casos es opcional o viene, ¿no? En lo que son las tarifas por default, ¿no? Con lo que es el IMSS. Pero es importante registrarse. Quizás en un principio pues no damos de alta a más que a uno o dos, no solamente estamos dados de alta a los socios, ¿sí? Pero es mejor tener ya este registro, estar dado de alta en el IMSS, ¿no? Antes de que pues estemos nosotros a mejor contratando.
De igual manera, tenemos que ir a hacer el trámite a Secretaría de Salud. También alguna vez un cliente me dijo, bueno, pero yo, ¿por qué si yo soy un centro de impresión con serigrafía? Yo no vendo alimentos, ni, vamos, es un lugar en donde la salud del ser humano se vea implicada. No, 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 no. Ahí sí, ahora sí que casi lo cacheteo al cliente, ¿no? Para empezar, imagínense en su negocio, ¿no? Un centro de impresión en donde puede haber todo tipo de accidentes. Eso es una. Dos, solventes todo el tiempo. O sea, el darnos de alta en Secretaría de Salud no es porque estemos manejando alimentos o porque sea un negocio de hospitalidad o que tenga que ver, obvio, con la salud de las personas. Es que en toda empresa hay riesgos de trabajo y en toda empresa puede haber factores que comprometan la salud de los trabajadores. Y esto incluye salud física y salud mental. Y eso es lo que Secretaría de Salud supervisa, ¿no? Si en tu negocio no hay mucha ventilación, hay un problema. Si no tiene baño, hay un problema. ¿Sí? Si estás utilizando material que pueda poner en riesgo la salud de los colaboradores, es un problema. Sí, el hecho de que estés poniendo a trabajar a tus empleados, a tus colaboradores bajo circunstancias de riesgo, pues, obviamente también es un problema y eso es lo que Secretaría de Salud está vigilando todo el tiempo. ¿Sí? De igual manera, ¿no? Tenemos lo que es la inscripción en, pues todo lo que son las comisiones de seguridad e higiene que también se desprenden de lo que es Secretaría de Salud y lo que es protección civil, ¿sí? Igual, el darse de alta en protección civil es completamente importante. Porque a la par, ¿no? De lo que les decía, ¿no? Las condiciones de trabajo, nosotros tenemos que especificar dentro de protección civil, ¿no? Dónde tenemos una salida de emergencia, cuáles son los lugares o los medios de ventilación, el hecho de que, por ejemplo, la instalación eléctrica sea estable o esté bien pensada, que, por ejemplo, nuestros equipos se encuentren actualizados y en buen estado. Vamos, que no haya riesgo, por ejemplo, en lo que es dentro de las instalaciones, en cuanto a lo que es ventanas, escaleras, etcétera, ¿no? Entonces, protección civil, pues checa todos estos tipos de factores, ¿no? Espérenme, déjenme bajarle tantito. Bien, ahora, cuando nosotros, y obviamente va a haber muchos otros trámites que se desprendan, ¿no? De lo que es, pues, nuestra empresa y el rubro al que estamos dirigidos. Por ejemplo, ¿no? Registrar, dentro de estos trámites debemos incluir también el registro de nuestra imagen corporativa ante el INPI. Sí, nosotros lo que estamos comercializando es único y auténtico, pues bueno, ¿no? También registrar todo lo que es nuestro, ¿no? Ante lo que es, pues, igual a INPI, ¿no? Lo que es de propiedad intelectual o patentes también, ¿no? Todo ese tipo de cosas, obvio, pues tenemos que irlas registrando. Alguna ocasión un colega, esto se le hacía bastante engorroso, o sea, ¿cómo de que tengo que ir a registrar todo lo que diseño, todo lo que le hago, todo lo que hago, ¿no? Le parecía muy, muy engorroso, ¿no? Y hay un diseñador gráfico que se hace llamar el Turri, ¿no? Incluso lo pueden ver ahí en Facebook, al Turri, ¿no? Turrilandia también ahora tiene, me parece que dice su página en Facebook, ¿no? ¿Qué pasó con mi amigo? Que un día, o sea, se encuentra en un libro del Turri un diseño suyo, ¿no? Mi amigo, la verdad es que sí tiene cierto prestigio, cierta fama, pero nunca cuidó sus diseños y todo lo que subía incluso a redes. Y este cuate fue más listo, el diseño, dice, es mío.
Fue y lo registró hasta con bocetos, ¿sí? Pues obviamente mi amigo ya no pudo pelear nada. No pudo pelear nada porque aunque quisiera demostrar que el diseño era suyo, pues el otro cuate, una de las características que tiene es que imita el trabajo de otros. Entonces, de cierta forma, ¿no? Y con facilidad, podía igual en el momento demostrar que lo podía dibujar igual. ¿Sí? Además lo registró antes. Entonces, la patente, el diseño es suyo. ¿Sí? Entonces, sí es importante, ¿no? Que toda creación que nosotros vayamos desarrollando, hay que registrarla en el INPI. Y nuestra marca, ¿no? Nuestra marca, nuestra imagen corporativa también es parte importante, ¿no? Al momento de estar haciendo estos registros. ¿Sí? Ahora bien, también, si yo pienso llevar el negocio en comercialización en línea, también, ¿no? Tengo que cubrir con ciertos requisitos. Si también yo decido, ¿no? Pues mi establecimiento es físico y quiero poner un anuncio luminoso, es también parte, ¿no? De estos trámites a considerar en el plan legal, ¿no? El sacar el permiso, la licencia de ese anuncio luminoso. Y claro, muchos de estos trámites implican un gasto. Recordarán que les comentaba, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de todo el aspecto mercadológico para mi empresa, va a implicar un gasto y yo debo de contemplarlo, ¿no? Debo de ir acumulando, ¿no? Todas estas cuotas que se van a desprender de la constitución legal de mi empresa. Ahora, no todos los trámites, pues vamos a hacerlos casi al mismo tiempo, porque habrá algunos que para hacer unos necesito, ¿no? De otros. Algo muy simple. Yo no puedo registrar nada en el INPI si no estoy dado de alta en Hacienda y estoy al corriente en mis impuestos, ¿sí? Entonces, en este aspecto, ¿sí? Vamos, si yo quiero registrar cualquier creación, es indispensable contar con un RFC, ¿no? Igual, para que yo pueda, ¿no? Hacer estos registros en las diferentes secretarías, debo de contar con acta constitutiva y lo que es mi dada de alta en Hacienda, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos organizar bien todos nuestros trámites, siempre se sugiere que dentro de lo que es el plan legal se desarrolle lo que es un cronograma, ¿no? De actividades. Esto sirve como guía para que nosotros pues vayamos viendo, ¿no? De forma organizada qué trámite hacer, qué documentos o qué requisitos vamos a necesitar para estar listo, ¿no? Y en qué fecha lo vamos a hacer, ¿no? De esta manera, pues podemos llevar de forma organizada y puntual lo que son los trámites, ¿no? Para lo que es la ejecución de nuestra empresa. Yo aquí les puse una tablita de ejemplo. Espérenme, déjenme, vamos a agrandarle para que ustedes vean más o menos cómo está desarrollada, ¿no? Es un cronograma y nosotros estamos mostrando aquí, ¿no? Aquí en este caso viene incluido principalmente todas las actividades también del desarrollo de la empresa, que incluye lo que es el análisis de mercado, ¿no? Y otro tipo de actividades, pero parecido a este cronograma, ¿sí? Nosotros tenemos que desarrollar, ¿no? Bueno, podemos incluir, ¿no? Todas las actividades de gestión del plan legal, porque obviamente hay gestiones que se van trabajando a la par, ¿no? Al mismo tiempo que nosotros estamos viendo algunos trámites legales, vamos a estar viendo también el desarrollo, no sé, ¿no? Por ejemplo, ya creé mi marca, la tengo que llevar, ¿no? A dar de alta. Hice publicidad, bueno, esta publicidad, además de que hay que publicarla o hay que llevarla a maquilar, hay publicidad que requiere de permisos o licencias. Esto también muchas veces no nos lo platican, ¿no? Bueno, uno que ya sabe, pero al principio, no se crean, cuando yo comencé a hacer publicidad, a mí nunca me dijeron que para poner un espectacular había que ir a sacar un permiso en el ayuntamiento, y las empresas que gestionan los espectaculares tampoco te lo dicen porque dan por hecho que tú ya lo sabías y ellos no los tramitan, ¿no? Entonces,
Bueno, te sacan la lana por colocar el espectacular, pero nunca te preguntan, oiga, ¿y su permiso? ¿No? Entonces luego llega el ayuntamiento y te lo clausura, ¿no? Entonces, a la par de que nosotros mandamos a maquilar publicidad, hay publicidad que requiere de licencias, requiere de ciertos permisos para su colocación, especialmente si el ambiente es urbano, lo requiere. Para televisión, por ejemplo, y radio, se requiere, ¿no? Si voy a hacer repartición de volantes, ahora, ¿no? Se requiere con lo que es Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ¿no? Se tramita ahí, ¿no? Un permiso para poder volantear, ¿no? Entonces, a la par de que nosotros vamos haciendo otras actividades, podemos ir incluyendo las de constitución legal, ¿no? Dentro de nuestro cronograma, para que, bueno, todo se vaya haciendo prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Esto también es bastante válido. Ahora, algo importante, ¿no? Antes de desarrollar lo que es un plan legal, y que, vamos, es como la sugerencia más importante, ¿no? A veces pasa que dice uno, bueno, pues yo ya sé, y esto me toca escucharlo muy seguido. No, yo ya sé lo que necesito, yo ya sé que me tengo que ir a dar de alta en Hacienda, yo ya sé, ¿no? Pero ese yo ya sé es relativo, porque como les decía, nadie te dice y nadie te cuenta que existe otro trámite que tenías que hacer después o que tenías que hacer antes. Entonces, como esa parte no te la cuentan, no te la dicen, pues se te pasa. Y ya que está tu empresa en funciones, ya te llega alguna clausura, te llega algún requerimiento, te llega, vamos, hay un documento que te está haciendo saber que omitiste algo, ¿no? Y en muchas ocasiones cuando nos llegan estos avisos, pues van acompañados de gastos imprevistos que a veces las empresas no pueden pagar. O a veces las clausuras que parecen ser temporales llegan a ser permanentes. Entonces, para evitar eso, lo ideal es asesorarse, recibir asesoría contable y fiscal, así como jurídico mercantil y jurídico laboral, ¿sí? Sin importar el tipo de empresa, el rubro hacia el que está dirigido, ¿no? No, si es pequeñita, si es mediana, si es grande, eso no importa. Requerimos de la asesoría de un contador y un contador que tenga experiencia, además en finanzas y administración. No un administrador que sepa contabilidad. No. Ay, sí, no, yo, imagínense, soy el tutor de administración y les estoy dando este mal consejo, ¿no? Pero un administrador sabe, ¿no? Conceptos, sabe cosas muy básicas de contabilidad, pero no es contador, ¿sí? Un administrador sabe la gestión de una empresa, pero hay cosas que ellos en definitiva no hacen, ¿no? Eso discutía yo apenas también con algunos de sus compañeros de administración, ¿no? Aprenden, por ejemplo, contabilidad para darse cuenta, obviamente, de que el contador se los está transando o está bien, haciendo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque un administrador siempre va a aspirar a llevar lo que es el papel de gerente, de directivo, ¿sí? De líder. Y tiene que saber hacer las actividades de casi todos sus colaboradores para poder llevar gestión de calidad, pero no es experto. Entonces, si nosotros consultamos a un administrador que sepa de contabilidad, su asesoría no nos va a servir de nada. No, porque ellos saben cómo llevar contabilidad, saben pagar impuestos, pero lo demás no. Hay que abrir, ¿qué? Nuestra UNI, pero suena fácil, pero no creas que es tan fácil, corazón, abrir una universidad, ¿eh? Bueno, a mí me ha tocado asesorar en universidades desde cero, ¿eh? Desde lo que es el desarrollo incluso hasta de los planes de estudio y
Con una universidad, mi esposo y yo, cuando la asesoramos, tardamos 8 años. 8 años en constituirla legalmente como debe de ser. ¿Sí? Y desde cero, ¿no? Desde el armado de los planes de estudio hasta lo que fue todos los permisos, licencias. No, si poner una escuela, no te imaginas la cantidad de trámites que hay que hacer. Hasta para convenios, ¿no? Para que puedan hacer prácticas, servicio, todo eso lleva tiempo, en lo que SEP te autoriza y luego sacar las famosas incorporaciones son una pesadilla. No, si no es tan fácil. Creo que es más fácil poner una guardería. Fíjense que ahí sí poner una guardería, bueno, ahí sí hasta Secretaría de Salud se ve tonta, ¿no? Imagínense, y ponemos en riesgo bebés menores. Y es la liberación de los permisos para una guardería es súper rápida y súper fácil, pero para una institución, desde lo que es primaria hasta nivel profesional, es bien, bien complicado. No se imaginan, no es lo que peleaba yo hace poco. ¿Por qué a las escuelas les están exigiendo tanta tecnología y tantas cosas de higiene para evitar el COVID y los hospitales no? O sea, ustedes van a un hospital como el del ISSSTE, el ISSSTEP, el IMSS, y no hay tapete sanitizante, no hay arco sanitizante, no te ponen ni gel, no te toman, ¿no? Con el oxígeno, el oxímetro, ¿no? Que tanto estás oxigenando, nada, en los hospitales nada. En donde ahí es donde debería haber como un control increíble. ¿Por qué tanto pedirle a las escuelas que incluso están teniendo pues baja matrícula presencial? Y los hospitales. Es como algo incoherente, ¿no? Por parte de los trámites gubernamentales. Y así pasa cuando tú quieres constituir una escuela, híjole, no se imaginan. Y eso les estoy hablando de trámites para que tenga forma la escuela. Si les platico lo legal y lo contable, se van de pompas. Porque ahí también esa parte es una pesadilla. Una pesadilla. Les digo, mi esposo y yo tardamos 8 años para la constitución de una universidad que está en Tlaxcala. Se gestionó todo desde cero y ya, bueno, al menos ya tiene un par de años en funciones ya la universidad allá en Tlaxcala. No es una universidad que tiene derecho, criminología criminalística, psicología criminal y no me acuerdo qué otra. Pero qué pesadilla fue, ¿no? Entonces, no te creas, Eduardo, no es tan fácil. No es imposible, pero no es tan fácil, ¿no? Por eso es importante asesorarse, porque lamentablemente cuando nosotros pensamos, voy a poner un changarro pensamos que pues por ser chiquito va a tener su lado positivo, va a tener su ventaja, es algo chiquito, qué tan complicado hacer. Y por eso muchos negocios a los 2 años ya se fueron a la quiebra. ¿Qué pasó? Que hay muchas cosas que no tomaba esa persona pues en cuenta, ¿no? Otros dicen, vamos a poner nuestro negocio, vamos a poner nuestra empresa. ¿Qué puede ser lo complicado? Solo conseguir a los clientes. Pues no, yo creo que la parte de conseguir clientes nomás es cosa de ser inteligente y persistente. Pero mantener a flote una empresa y sobre todo si no se constituyó bien desde un principio, pues no, cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, recuerden, asesoría por parte de un contador, administrador, ¿no? Y ese contador debe de tener experiencia en lo contable, en lo fiscal y lo administrativo. Aquí sí, los contadores tienen la capacidad de conocer el trabajo de un administrador porque en muchas ocasiones el contador reemplaza al administrador como gerente, como líder, como jefe, como directivo. Porque digamos que su conocimiento es un poquito más completo, más amplio. Asesoría jurídico mercantil y jurídico laboral. En este aspecto, ¿por qué jurídico mercantil? Porque somos un negocio, porque va a haber un intercambio económico, ¿no? Sin importar el tipo de negocio que sea. En este aspecto, como abogado, se te tiene que hacer sugerencia en cuanto precisamente lo que son algunos trámites, el sacar algunas licencias, el hecho de desarrollar
un documento para convenios, para contratos, ¿no? Para lo que es una factura y lo que debe de contener una factura, necesito asesoría contable y legal, ¿no? Para todos los términos, condiciones que va a incluir esa factura, ¿no? Términos y condiciones que va a incluir el contrato o convenio, ¿sí? En el caso, ¿no? De tener colaboradores, yo tengo que saber hasta dónde llegan mis responsabilidades como representante legal y empresa y hasta dónde llegan las responsabilidades del colaborador. Esto de contratar bajo palabra es como si la empresa se pusiera una soga al cuello. Muchos piensan que al no hacer un contrato yo me deslindo de responsabilidades y en cualquier momento puedo ¡pum!, deshacerme del fulanito, ¿no? Del colaborador. Pero si ese colaborador va y tiene pruebas de que trabajó contigo y lo tenía sin contrato y sin prestaciones, si tú le pagabas a la mejor, ¿qué les gusta? Unos 6 al mes, ya te sacó unos 100, 200 mil pesos de indemnización, porque incluso puede decir que nunca le pagaste. ¿Cómo demuestras que sí si no le dabas, no, un recibo, algo para demostrar que le estabas pagando o que habían convenido cierto pago en determinadas fechas? ¿Sí? Y que le depositabas en una cuenta, le dabas en efectivo, te firmaba de recibido. Si esto no se hace, te lleva la fregada, ¿no? Cuando te demanda un colaborador. Y puede estar mintiendo. Hay personas que cuando saben, ¿no?, que cierta empresa contrata bajo palabra y además el dueño es conflictivo, va y te denuncia y demuestra que trabajó contigo y nunca trabajó. Sí, entonces aguas, ¿no? Yo también tuve un cliente de ahí de San Manuel que eso hizo una muchacha, trabajó con él una semana, tiene una pastelería ahí en San Manuel, trabajó con él una semana, pero este fulano había quedado en pagarle quincenalmente, la chica le exigió a la semana el pago, el señor le dijo, quedamos en algo, te pago hasta la quincena, la chica le dijo, si no me paga me voy, y le dijo él, como tú quieras, ¿sí? Pues la chica armó un tremendo zafarrancho en lo que es conciliación y arbitraje, ¿no? Denunciando que el señor no solo no le había negado su pago, sino que la hizo trabajar hasta altas horas de la noche. Bueno, lo acusó hasta de acoso. No, y además ella argumentó que no trabajó una semana, le trabajó como 3 meses. Sí, entonces imagínense, ¿no? Este señor tuvo que indemnizar a la chica con 80,000 pesos, ¿sí? Nada más por una semana que estuvo con él y se negó a pagarle ese que era sábado o domingo, sino que le iba a pagar hasta la quincena. Imagínense qué problemón, ¿no? Y no hay necesidad. Entonces, siempre asesorarte de tu contador, porque obviamente este asesor se puede volver tu contador de cabecera, así como de tu abogado. ¿Sí? A lo mejor no están colaborando directamente contigo, obviamente van a ser personas que presten su servicio profesional de forma externa, pueden estar colaborando contigo, que es lo ideal, ¿sí? Porque, pues, por ejemplo, ¿no?, el contador va a ver toda la parte fiscal, administrativa y contable de tu empresa y el abogado puede estar viendo también la parte de recursos humanos y lo que viene siendo patentes dentro de tu empresa y pueden estar trabajando como cualquier otro colaborador. Esto también va a depender mucho de qué tan grande nosotros estamos proyectando la empresa, que es de lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Vamos a cambiar de pantalla. Bueno, también, si ahorita Zoom nos lo permite, ahí está. A la par de lo que es el desarrollo del plan legal, vamos a ir desarrollando nuestro plan de talento humano, ¿sí? Yo normalmente como asesora empresarial, el plan de talento humano siempre lo dejo al último, ya hasta que vemos gastos de constitución y vemos pues realmente si la empresa puede darse el lujo de contratar personal.
Pero pues bueno, ¿no? En el desarrollo normal de un plan de negocios, pues es el plan estratégico, el plan de marketing, el plan legal, el plan de talento humano y el plan financiero al último, ¿sí? Pero en este caso, pues bueno, vamos a llevar el orden correcto, pero pues yo les comento esto, ¿no? Yo como asesor, siempre es una parte que dejo al último porque me toca, ¿no? Ver a muchos clientes que contemplan, ¿no? O proyectan una plantilla de personal impresionante, fantástica. Cuando estamos viendo la constitución legal de la empresa y lo que viene siendo el capital y todos los recursos a invertir, pues sabes que, mano, está muy bien tu plantilla de personal, pero pues es una proyección a futuro. ¿Por qué? ¿No? Y al momento de que hacemos cuentas en el plan financiero, les demuestro que no va a haber posibilidad de contratar gente y poderle pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo estamos considerando todo lo que vamos a necesitar para constituir la empresa, nosotros vamos viendo todos los gastos que van surgiendo, todos los gastos de constitución, dinero que se va restando a lo que vendría siendo ese capital que nosotros estamos contemplando para la constitución de la empresa. Y nos damos cuenta que no nos alcanza. Buscamos financiamiento, ¿no? Con alguna institución bancaria, sí, con a lo mejor el gobierno, pero obviamente lo que son los financiamientos tienen un límite. No llegas a solicitar la cantidad de dinero que necesitas. Con banco esto es un préstamo y dependiendo de tu perfil habrá un límite. Y de igual manera analizan a tu empresa y ven si tiene futuro, porque del futuro de la empresa va a depender la posibilidad que tengas para pagarles. Cuando los bancos se dan cuenta que tú tienes desarrollado un organigrama muy grande, que estás pretendiendo o ya contrataste cierto número de personal, ellos hacen proyecciones, ¿no? Hacen cuentas a 3 meses de lo que tienes de capital, lo que tú estás solicitando de financiamiento o a lo que eres capaz de solicitar de financiamiento, y échale que a esto le agregan los sueldos de ese talento humano que estás proyectando contratar. Y se dan cuenta que en 3 meses no vas a poder cubrir tus gastos fijos, variables, además de los sueldos. Por ende, no vas a tener para pagarles a ellos el préstamo. Pasa lo mismo con el gobierno, pero en este caso en el gobierno, como es dinero que se va a fondo perdido, bueno, se iba, porque ya más adelante hablaremos de las fuentes de financiamiento reales que tenemos en México, y pues ya del gobierno ya ahorita no hay. Pero en su momento, ¿no? Cuando uno pedía financiamiento público, ellos no te cobran el préstamo, pero debes de tener la capacidad de pagar la cuota de impuestos que, mínima que te está marcando Hacienda. Entonces hacen lo mismo, sacan los cálculos de lo que tú estás proyectando y dicen, este cuate no le des financiamiento. Porque de una u otra forma, así como está proyectando la empresa, no va a poder, no la va a poder llevar. Vamos para adelante, va a quebrar al poco tiempo y pues qué posibilidad tenemos de recuperar el financiamiento en impuestos, ¿sí? Por eso es que yo como asesor siempre le pido a mis clientes que dejen esto al último. Y ya que vemos en el plan financiero qué posibilidades tenemos para contemplar personal, entonces ya determinamos la cantidad de personal que nosotros podemos proyectar para tener posibilidades de captar financiamiento. ¿Sale? Por eso es que yo lo dejo al último. Pero vamos a irlo contemplando desde un inicio, en su caso, por lo siguiente, porque su empresa es de corte creativo. Usualmente algo que caracteriza a una empresa de corte creativo es que nunca inicia con muchísimas personas. Yo sé que suena feo y no es discriminativo, pero es cierto, ¿no? Una empresa de corte creativo suele empezar con uno solo o máximo 4
personas. Raras veces son 5 o más. Sí, normalmente son pocos socios con los que inicias y vamos, llegas a contemplar colaboradores, pero hasta después de un tiempo de funciones. Sí, estamos hablando de que la mayoría de las empresas creativas comienzan pequeñas y conforme va creciendo la demanda, pues la empresa va creciendo. Entonces, desde un inicio, ¿no? Cuando nosotros nos constituimos, pues quizás haya aspectos que no estemos tomando en cuenta, ¿sí? El plan de talento humano no solo menciona, ¿no? Cuántas personas vamos nosotros a considerar para tener o llevar a cabo las funciones de nuestra empresa, sino que también vamos a contemplar aspectos como, por ejemplo, reclutamiento y contratación, capacitación continua, varios aspectos de recursos humanos como seguimiento, ¿no? Seguimiento a lo que es el cliente interno, ¿sí? Que en este caso forma parte de este seguimiento de la gestión de calidad, ¿sí? En el aspecto de tener pues sí, en buenas condiciones laborales, ¿no? A nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, ¿sí? De igual manera, brindarle asesoramiento psicológico o seguimiento psicológico, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos aspectos se contemplan dentro del plan de talento humano, ¿sí? Bien, ahí. Ahora, la estructura de este plan, ¿no? Bueno, hace un momentito no se los comentaba. Esto me faltó. Dentro de la estructura del plan legal, también nosotros vamos a contemplar 3 objetivos, corto y mediano plazo. Pero en este caso, en el plan legal, estos objetivos son, digamos, las metas a cumplir al momento de estar constituyendo oficialmente nuestra empresa. ¿Sí? O sea, el objetivo a corto plazo, por ejemplo, es desarrollar nuestra acta constitutiva, a mediano, ¿no? Estar teniendo todos los registros, ¿no? Desarrollados, por ejemplo, y a largo plazo, estar a lo mejor contemplando trámites de constitución para expansión internacional, por ejemplo, ¿no? Eso en cuanto al plan legal, ¿sale? Y también dentro de la estructura no solo especificamos todos y cada uno de los trámites a desarrollar, sino que especificamos el trámite, el dónde, requisitos y costos, ¿sí? Además de que al último incluimos lo que es nuestro organigrama, nuestro cronograma de actividades, ¿sí? Y obviamente una especie de reporte, ¿no? En cuanto a lo que es en cuanto al total de gastos de trámites legales, ¿no? O sea, ahí ponemos un estimado de lo que sería, ¿no? La cantidad de dinero a contemplar para los gastos de constitución. En el caso de la estructura del plan de talento humano, igual, tenemos 3 objetivos, a corto, ¿no? A mediano y largo plazo. Un ejemplo, ¿no? De un objetivo a corto plazo, pues es llevar las actividades, ¿no? Con solamente los socios, por ejemplo, ¿no? O comenzar actividades laborales tomando en cuenta solo los socios, ¿no? Que constituyen la empresa. A mediado, ¿no? A mediano plazo podemos contemplar, ¿no? Que en un lapso de 1 año, 2 años, estarnos expandiendo y estar contemplando, ¿no? Otros departamentos o responsabilidades administrativas. Y por qué no a largo plazo podemos nosotros decir que en un periodo, ¿no? Determinado, pueden ser 5, 10 años, ¿no? Estar contemplando tener una sucursal, una matriz, ¿cómo se le llama? Bueno, se me fue la palabra, ¿no? Pero unas oficinas a lo mejor fuera del estado o fuera del país, ¿no? Con un organigrama similar, ¿no? A lo que es el de nuestro país de origen, por ejemplo, ¿no? Vamos, aquí depende mucho de los objetivos que tenemos o que planteamos desde un principio, ¿no? El alcance que nosotros vayamos a querer tener con nuestra empresa,
¿sí? Porque estos objetivos de recursos humanos, pues son los alcances, ¿no? Que pretendemos tener en cuanto a expansión. De igual manera vamos a incluir lo que es nuestro organigrama. Aquí hay que entender una cosa, chicos. Normalmente nosotros conocemos el organigrama jerárquico, ¿no? O de árbol, que es como mejor conocido, ¿sí? Bueno, desde mi punto de vista no sé por qué le llaman de árbol, ¿no? Cuando, por ejemplo, tiene una cabeza, ¿no? Un líder, y de ahí se desprende todo lo demás. Si fuera de árbol estaría visto al revés, ¿no? Pero pues en este caso, pues vamos, ¿no? Vamos a llamarlo organigrama jerárquico, que obviamente a la cabeza o en la parte superior tenemos al líder, al dueño, al representante legal de la empresa, ¿no? Especificando pues el cargo que tiene, y de ahí se desprenden, digamos, todas las responsabilidades, ¿no? Prioritarias, que pueden ser las responsabilidades de los propios socios, y de ahí el resto de puestos o de departamentos con los que vamos a estar trabajando. Y claro está que cada departamento va a tener subordinados, ¿sí? Y vamos especificando el primero, lo que es el puesto, ¿no? Y su descripción. Posteriormente, pues obviamente ese puesto va a tener o va a estar representado por un nombre, una persona en particular. Sí, un organigrama puede ser tan grande como nosotros lo necesitemos. Pero a lo que yo iba es que nosotros conocemos, ¿no? El organigrama jerárquico. Sin embargo, no es el único. Existen distintos tipos de organigrama. Tenemos, por ejemplo, el organigrama lineal. Esto también va a depender mucho de la filosofía de la empresa, ¿no? Porque estamos hablando de que en un nivel jerárquico nosotros le estamos dando un valor a la personalidad o a la responsabilidad de los niveles más altos, ¿sí o no? En determinado momento nosotros podemos decir, es que yo en el organigrama me encuentro en este punto, o sea, soy inferior a todos los demás que están arriba de mí. Sin embargo, en el organigrama lineal esto no es así. No hay jerarquías. Todos somos iguales, todos tenemos responsabilidades y todos tenemos que apoyarnos entre todos. Claro está que obviamente las actividades están pensadas de igual manera, en línea. Esto quiere decir que la actividad, ¿no? O el trabajo de uno va a depender de otros, ¿sí? Y entonces tiene que pasarse en forma de cadena la información y el trabajo para tener una producción, un desarrollo, pues óptimo, ¿sí? Y constante. Pero en este aspecto sí hay un líder, pero nadie es menor o inferior a otros, ¿no? Normalmente un organigrama lineal pues no está compuesto por más de 10 personas. Estamos hablando de que es una empresa pequeña, ¿no? Ahí sí, literalmente, pequeña empresa. Tenemos también el organigrama en forma de elipse o círculo, parecido a lo que es el organigrama lineal, pero estamos hablando que en este caso, ¿no? Todas las actividades son cíclicas, todo lo que hacemos es cíclico, no hay que, por ejemplo, yo inicié y fulano concluyó, no, es que vamos, en algún punto inician las actividades, pero de eso va a depender el trabajo de todos los demás y obviamente los resultados o el efecto va a regresar al punto donde se inició para volver a comenzar, ¿no? O sea, estamos hablando de trabajos o lo que son actividades cíclicas, ¿sí? Pero en este caso, de igual manera, no hay jerarquía, todos somos iguales, de tu trabajo depende el mío, ¿sí? Y en este aspecto, pues todos nos vamos apoyando entre todos, ¿no? Y tenemos muchísimos otros más organigramas, pero dependerá mucho, sí, en este aspecto de la filosofía a la que nosotros nos vamos a apegar dentro de lo que es la empresa, ¿sí? Podemos combinarlos, podemos hacer mixtos. Hay organigramas que son jerárquicos, pero cada jerarquía es lineal, ¿sí? Y esto hace que, por ejemplo, el trabajo sea
mucho más fluido, haya mucho mejor comunicación, haya menos esta percepción de es el jefe, yo soy menos, o sea, vamos, de cierta forma, la forma en la que fluye el trabajo es como mucho más agradable, mucho más, vamos a decirlo así, como light, ¿no? Claro, siempre y cuando también marquemos hasta dónde llega nuestra responsabilidad y nuestra forma de comunicarnos sin llegar por decirlo así, a igualarlos. Una cosa es tener un sentimiento igualitario y otra cosa es ser igualado, ¿no? Cuando el respeto se pierde, ¿sale? Entonces, bueno, en este aspecto hacemos nuestra selección de organigrama, lo organizamos dependiendo, primero, dependiendo de la cantidad de socios que somos y dependiendo también de la cantidad de personal que sí vamos a poder contratar o con la cantidad de personal que de una u otra forma nos urge tener. Y por qué no podemos contemplar otros puestos, otros departamentos, otras responsabilidades, pero a futuro. Esto quiere decir que cuando yo desarrollo mi organigrama, ¿no? Pensemos, ¿no? Lo estoy haciendo con cuadritos. Los puestos, ¿sí? Los puestos que sí se van a ocupar o las responsabilidades que sí se van a materializar, dejo estos cuadritos con línea continua. Los puestos que están a contemplarse a futuro hasta que la empresa ya se expanda, son cuadritos que los voy a desarrollar con línea punteada. ¿De acuerdo? Esto pensando en que ese puesto, esa responsabilidad todavía no tiene una persona responsable, pero la tendrá. Tarde o temprano la tendrá porque nos vamos a expandir. ¿Sí? En ocasiones a lo mejor no lo estamos contemplando todavía ese puesto, pero todo organigrama tenderá a crecer tarde o temprano, ¿no? Bien, plantilla de personal. ¿Qué es esto? ¿No? Obviamente nosotros a partir de este organigrama, ¿no? Y la selección de departamentos y responsabilidades que marcamos, vamos a desarrollar una especie de documento en donde voy a especificar el número de empleados que se requieren para cada responsabilidad, para cada puesto, además de que para cada una de estas responsabilidades y puestos voy a determinar perfil y lo que es el sueldo. Al decir perfil, por ejemplo, solamente voy a determinar lo que es si necesita ser contador, administrador, abogado, diseñador, mercadólogo, ¿sí? Y el sueldo que se está estimando para cada una de estas responsabilidades. Aquí también cabe señalar, ¿no? Que no porque sea el representante legal, el dueño o socio prioritario de la empresa, no va a tener un sueldo, ¿no? Y toda la lana, todas las ganancias se las va a llevar a su bolsillo. Esto no quiere decir, ¿no? Todo líder, sin importar si es el dueño, debe de tener un sueldo, ¿sí? Eso es lo correcto. Teniendo su sueldo ya fijo, ¿no? El líder, pues ya todo lo que surja de ganancias es para reinvertir en la empresa o invertir en la creación de nuevas empresas. Y con tu sueldo, con tu salario, vas llevando tu vida diaria, ¿sí? Eso es lo correcto, eso es lo ideal, ¿no? Ponerse sueldo. Que haya gente que no lo hace y ve como cajita de ahorro, ¿no? Su empresa es otro rollo. Pero lo correcto, lo ideal, ¿sí? Es que cada uno se marque su sueldo, ¿no? Ahora, a partir de esta plantilla de personal, hagan de cuenta que la plantilla de personal, les digo, es un documento, una especie de cuadro, ¿no? Que nosotros desarrollamos con lo que es el departamento, ¿no? El número de empleados que requerimos, el nombre, ¿no? De la responsabilidad que va a llevar,
el tipo de puesto, ¿no? O más bien el tipo de perfil que debe de tener y el sueldo. De igual manera, nosotros en lugar de la plantilla de personal podemos desarrollar a lo que se le conoce como descripción de puestos. Y esto incluye información un poquito más detallada, en donde, por ejemplo, lo describimos de la siguiente manera, ¿no? Nombre del puesto. Ese puesto, ¿a qué área del organigrama pertenece? ¿Quién será el jefe inmediato? Si va a tener subordinados o no, y si los va a tener, ¿quiénes son? El objetivo del puesto, ¿sí? En este caso, pues, vamos a decir los resultados que debe de dar ese puesto. Funciones o actividades. Ahí nosotros describimos y limitamos el tipo de actividades que va a desarrollar para el cumplimiento de ese objetivo. Perfil del puesto. Y aquí pedimos o determinamos aspectos más específicos, como edad, género, escolaridad o nivel de escolaridad, experiencia laboral en qué y cuánto tiempo. Podemos solicitar habilidades y cualidades específicas, ¿sí? Y en algunos casos, dentro de lo que es perfil de puesto, ¿no? También especifica uno cosas como no antecedentes, ¿no? Que no cuente con antecedentes penales o que presente cartas de recomendación de otros trabajos, o incluso una carta de recomendación de su universidad. Esto no se maneja tanto en México, pero sí puede ser uno de los requisitos, ¿no? Y una carta de recomendación de tu universidad. En algunos casos también dentro del perfil del puesto, también dependiendo mucho del tipo de trabajo, hay quienes te llegan a pedir lo que viene siendo, ¿no? ¿Cómo te titulaste? Si te titulaste por promedio, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado, te piden una constancia, ¿no? De con cuánto te titulaste. Si fue por tesis o proyecto de investigación, te piden, ¿no? Que presentes ese proyecto de investigación. Pero, pues como les decía, esto depende del tipo de empresa y las funciones que vas a cubrir, ¿sí? Entonces, aquí esto lo determina bien, ¿no? Lo que sería el responsable de lo que es recursos humanos o la persona que va a tomar la decisión de lo que es la contratación, que puede ser el mismo líder de la empresa, ¿no? Si no contamos con un departamento de recursos humanos. De igual manera, ¿no? Tenemos que desarrollar nuestra tabla de jornadas laborales. Esto es algo muy similar a lo que sería un horario, ¿no? Una tabla de horario, ¿no? Especificamos que el horario a cubrir, ya sea por día, por hora, ¿no? Si se va a rolar turnos, ¿no? Depende también, como les decía, del tipo de rubro de empresa. Vamos, si se va a trabajar solamente de lunes a viernes, de lunes a sábado, si también en este caso, ¿no? Los días de descanso tenderán a modificarse y sobre todo en las temporadas más altas, bajas, qué sé yo, ¿no? Depende mucho del tipo de empresa, ¿sí? Si vas a manejar medios turnos, turnos completos, etcétera. Nosotros dentro de la tabla de jornadas pues especificamos todos estos aspectos. ¿Sí? Claro está que cuando nosotros estamos especificando los horarios, debemos también ser muy respetuosos en lo que es la disponibilidad de nuestros empleados y poniendo el ejemplo también. ¿no? No porque yo sea el líder, sea el jefe, ¿no? Voy a llegar a la hora que se me pegue la gana o a retirarme a la hora que se me pegue la gana. No, tampoco. Debo de cubrir mi horario laboral como todos los demás. Bien, y también, ¿no? Lo que es el proceso de reclutamiento. Yo tengo que decir de forma específica cómo va a ser ese proceso. Ya determiné, ¿no? Ya describí el puesto y ya describí el perfil del puesto, ¿no? Que es lo que yo voy a buscar para contratar a mi personal. Entonces, esa información pues ya la tengo, pero ¿qué proceso, no? Voy a llevar a cabo. Voy a publicar, ¿no? El trabajo, ¿no? La vacante, ¿en qué medios?
A partir de esto, ¿no? ¿Cómo voy a llevar a cabo las entrevistas? ¿Sí? Estas entrevistas se van a llevar a cabo de forma personal, en línea, por teléfono, ¿sí? Voy a pedirles, por ejemplo, que demuestren su experiencia, los voy a poner a prueba, no los voy a poner a prueba. La selección del personal va a depender de cuántas personas. Bueno, a lo mejor no les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero hay empresas en las que primero te entrevista recursos humanos, ¿sí? Es el primer filtro. Después, ¿no? Te pasan a que te entreviste tu jefe inmediato o la persona que en teoría sería tu jefe inmediato. ¿Sí? Esta persona va a determinar si eres apto para el puesto, es decir, si le sirves o no. ¿Sí? Si ya pasaste este segundo filtro, pues dices, ya la hice, ¿no? Pero pues no depende, ¿no? De él si te quedas o no, porque todavía falta que te entreviste su jefe, ¿no? El líder, ¿no? De su departamento, ¿no? Es, digamos, el que está arriba de él en la jerarquía, ¿no? Puede ser el dueño, como puede ser cualquier otro puesto que dependa de esta persona, ¿no? Del cual depende esta persona, ¿sí? Entonces, la última entrevista, el último filtro, pues es con esta persona, ¿sí? Esta persona puede determinar que a pesar de que tienes el conocimiento, las habilidades, cumples con el perfil, uno, tus aspiraciones económicas no son lo que ellos pueden pagarte, o sea, no pueden pagar tus aspiraciones de sueldo. También puede determinar que a lo mejor tu físico no le agrade. ¿Qué pasó, Eduardo? No fue sin querer. Ah, ok. Yo dije, ya de repente va a sacar aquí alguna experiencia, ¿ya ves? No, como les decía, ¿no? Esta persona pues de repente puede determinar que tu físico, tu apariencia física no es lo que le conviene a la empresa, que no puede pagarte esas aspiraciones, ¿no? De sueldo. Puede determinar también a lo mejor que, pues vamos, no. En estos momentos la empresa pues no se puede dar el lujo de contratarte, o al menos eso es lo que te dicen. En alguna ocasión me tocó escuchar, ¿no? Digamos, el de recursos humanos, ¿no? Te pone quizzes de personalidad, ¿no? Quizzes de nivel de liderazgo. Y en ocasión me tocó escuchar, ¿no? A una persona, yo pasé, ¿no? Por varios filtros, precisamente para un cargo, pues de jefe, por decirlo así, de jefe, ¿no? Como de gerente. Entonces ya había yo pasado todos los filtros, exámenes, todas las entrevistas que me habían hecho. Pasé como 3 días, ¿no? Perdiendo el tiempo. Cuando ya me dicen, ¿sabe qué? Pues ya tal día se va a presentar en tales oficinas para firmar su contrato, no sé qué, va a recibir capacitación. Y yo me presenté a la capacitación, a conocer mi oficina y todo. Me llaman por teléfono, ¿no? Dices, bueno, voy a ver, obviamente, al líder de la persona, digamos, de mi jefe inmediato, ¿no? Y me dice, no, pues vas a tener que ir a ver qué quiere este cuate. Dice, normalmente él es el último en hacer las entrevistas, pero pues en tu caso ya prácticamente no era necesario porque pues ya habías pasado todo, ¿no? Pero pues bueno, vete a presentar con él, porque pues suponían que eso es lo que querían, ¿no? Que me presentara. Y resulta que este tipo, ¿no? Ve mis papeles, ve los exámenes que hice y me dice, ¿sabe qué? Le agradezco mucho haberse postulado, pero no nos conviene. Y dices, ¿cómo dijo? ¿Por qué? Pues porque en su examen usted sacó un alto nivel de liderazgo y esto quiere decir que usted aspira a crecer más, usted aspira a tener más sueldo y eso nosotros no se lo vamos a dar ni se lo vamos a permitir. Yo necesito personas que tengan de cierta forma un sentimiento de frustración, ¿no? Personas que sean un poquito que se menosprecien a sí mismas, ¿no? Para que sean más dominables, para que sean conformistas.
y con usted no vamos a poder. Entonces, muchas gracias. ¿Cómo ven? Así fue como me dijo, ¿no? El infeliz, ¿no? Era el gerente nacional de la empresa y pues ni cómo decirle que no, ¿verdad? Lo que ellos buscaban era gente mediocre. Eso es lo que ellos querían para que no fuera una persona que aspirara a crecer, sino que se conformara con lo que le habían dado y que en determinado momento, por ejemplo, pudieran hasta bajarlo de puesto y la persona no protestara porque necesita el trabajo. Entonces, ¿no? En este aspecto, pues vamos, dentro de lo que es el proceso de reclutamiento, nosotros pues podemos determinar cómo llevar las entrevistas, cuántos filtros van a haber, ¿no? Cómo se va a llevar o bajo qué criterios se va a llevar el proceso de selección, qué personas se van a involucrar, si vamos nosotros a desarrollar algún tipo de examen o quiz de personalidad, si vamos a poner a prueba a la persona, si la vamos a someter a algún tipo de charla o capacitación, ¿sí? Tenemos que obviamente incluir dentro de lo que es este apartado todos y cada uno de los formatos que vamos nosotros a involucrar, el contrato, ¿no? Vamos a incluir lo que es el formato de contrato, ¿sí? Y también, ¿no? Si es necesario llenar algún tipo de formulario por parte del aspirante para generarle su expediente, ¿no? Ahora, vamos, nosotros debemos de tomar en cuenta también que existen, ¿no? Diferentes tipos de, o diferentes tamaños de empresas, como les comentaba, diferentes tipos de estructuras organizativas o bien organigramas, ¿sí? Y que obviamente, pues esto hay que tomarlo también mucho en cuenta, ¿sí? Porque pues de este tipo de organización pues va a depender las funciones de nuestra empresa, ¿no? Primero hay que saber distinguir, y esto lo comentábamos muy al principio. Pequeña empresa, ¿no? Es cuando estamos entre 1 y 9 personas. Esa es una pequeña empresa, una empresa simple, como le conocen en algunos otros lugares, ¿no? O sea, somos pocas personas desarrollando estas actividades. Obviamente también nuestras obligaciones fiscales no son tan grandes como las de una mediana y grande empresa, ¿no? Una mediana empresa pues se caracteriza por ser o tener entre 10 y 50 colaboradores, ¿sí? También se le conoce como una empresa funcional, ¿sí? Y estamos hablando de que cuando ya hay más de 10 trabajadores, ¿sí? Ya nosotros podemos delegar responsabilidades muy específicas e incluso podemos decir que hay subordinados para cada responsabilidad, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que ya se puede estar diseñando, ¿no? Una especie de pirámide de jerarquía para lo que viene siendo la empresa. Y tenemos lo que es la gran empresa. Una gran empresa se caracteriza porque está conformada de 50 a más personas, ¿no? También se le conoce como empresa matricial, ¿sí? ¿Por qué? Porque podríamos decir que una empresa de este estilo, no siempre los 50 o más trabajadores están en un mismo lugar, no siempre, en ocasiones hay una matriz y sucursales, ¿no? Y en cada sucursal hay una cantidad determinada de colaboradores, ¿sí? Entonces, en una gran empresa podemos tener nuestra sede y nuestros puntos de venta, nuestras sucursales, nuestras oficinas en otros lugares. Y todos formamos parte de esa misma matriz, de esa misma empresa, ¿sí? En este caso estamos hablando de que en una gran empresa pues hay muchas más responsabilidades. Y si estamos hablando de que tenemos una matriz y empresas o pequeñas empresas que se derivan de esta misma,
Estamos hablando de que en cada sucursal, en cada oficina, hay un representante de la misma, hay un líder, un directivo con sus subordinados, ¿no? Entonces, podríamos decir que de una estructura organizacional matricial se desprenden otros organigramas simples o funcionales, ¿sí? Dependiendo, ¿no? Si estamos contemplando, pues obviamente tener otras sucursales, otras oficinas, pero si no, pues todo está dentro, ¿no? De lo que es la misma empresa, ¿no? Este es el organigrama que todos ustedes conocen, se le conoce como organigrama jerárquico o de árbol, ¿sí? Vamos a reducirle tantito para que nos quepa en toda la pantalla, ¿no? Normalmente, ¿no? Aquí en el punto número 1 está el líder, ¿no? De él se desprenden las funciones, ¿no? Principales que pueden ser, obviamente, las responsabilidades de los demás socios y de ahí, pues, todas las otras funciones o subordinados, ¿no? Que estén colaborando, ¿sí? Y como les decía, ¿no? Si el puesto, ¿no? O esa responsabilidad va a estar contemplada desde un principio, ¿no? Cuando nosotros estamos constituyendo la empresa, estos cuadritos deben estar en una línea continua, ¿no? Pero si esa responsabilidad todavía no se va a cubrir, ¿no? La estamos contemplando a futuro, pues esa línea debe de estar punteada, ¿no? Porque pues todavía, ¿no? El puesto no está contemplado, ¿sí? De igual manera, ¿no? Las líneas de unión para cada organismo, para cada departamento, podemos también contemplarla de forma punteada. ¿Por qué? Porque estas líneas representan la forma en la que fluye la información y el trabajo, o bien cómo fluye la comunicación entre cada departamento. Entonces, si ese departamento todavía no tiene puesto, no hay una persona, ¿no? A quien deslindarle, ¿no? O más bien achacarle el trabajo, ¿no? Pues entonces la línea tendrá que ser continua para el departamento con quien directamente estamos llevando algunas actividades, ¿sí? Y en este caso, esa misma línea punteada, en ese caso, esa misma línea, ¿no? De comunicación que conecta con el puesto que todavía no está a cargo, se debe de colocar también de forma punteada, ¿no? Haciendo referencia de que todavía el trabajo, la comunicación no fluye para allá porque no hay quien colabore, no hay quien se haga responsable. ¿Sí? Aquí, ¿no? Lo que es selección de recursos humanos. Como a modo de sugerencia, ¿no, chicos? Por ejemplo, para ustedes que están generando su plan de negocios, su empresa es creativa, ¿sí? A modo de sugerencia, ¿no? Cuando ustedes desarrollen, ¿no? Su propuesta de talento humano, ¿sí? Y contemplen su proceso de selección y sobre todo para el tipo de empresa que ustedes están desarrollando, tomen en cuenta dentro de su perfil aspectos específicos de las necesidades a cubrir dentro de su empresa, ¿no? Si debe de tener dominio en cierto software, dominio de emociones, ¿por qué no? Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ustedes saben, ¿no? Para el tipo de profesión que eligieron, que trabajar bajo presiones como requisito, ¿no? Parte de su estilo de vida de ahora en adelante. Si no lo habían contemplado, déjenme decirles que sí. Se van a encontrar jefes que les digan, esto urgía para ayer. Y tienes que apurarte, ¿no? Porque para determinada hora ya tenía que estar y nunca te comentaron, ¿no? Entonces, porque hay inversionistas, hay personas que están encima, que ya quieren ver resultados y pues ni modo, a echarle las pilas, ¿no? A echarle garrita porque
Esto urge, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los requisitos, ¿no? O dentro de lo que es el perfil, podemos contemplar esto, ¿no? Una persona que tenga dominio de sus emociones o que sepa trabajar bajo presión, sea tolerante a la frustración, ¿no? O que domine, ¿no? El sentimiento de frustración por esto, ¿sí? De igual manera, ¿no? Como les decía, que sepa o que tenga dominio, ¿no? Para el uso de cierto software, de cierta tecnología, ¿sí? Que a lo mejor podamos desarrollarle alguna prueba psicológica, ¿sí? Que tenga la mejor, vamos, que tenga, que goce de buena salud, esto no solicitando a lo mejor un examen médico, y esto van a decir también, ¿y para qué, maestra? ¿No? Bueno, ahí les va. Dentro de lo que es el tipo de profesión que ustedes eligieron, es muy común que haya deterioro físico en cuanto a lo que es vista, en cuanto a lo que es físico en general, no, sobre todo deterioro postural, porque no tenemos higiene postural. ¿Qué es esto? Que realmente no, nuestro equipo de cómputo esté en alto para no tener que agachar el cuello, que esté bien ventilado para evitar deshidratación y envejecimiento prematuro, además de contar con filtros de pantalla para evitar lo que es desprendimiento de retina y descalcificación, además de lo que es pérdida de neuronas. Sí, ahí dicen, no manche, maestra, todo eso, ay, sí, son los riesgos del tipo de trabajo que escogieron. Y se los digo por experiencia, ¿no? Aumento de peso, problemas renales, problemas de aumento de lo que es triglicéridos, colesterol y azúcar. Y solamente por el tipo de trabajo que tenemos sentados frente a una computadora. ¿Sí? Pero hay personas que conocen perfectamente bien estos riesgos, que ya te llegan con padecimientos, pero te van a echar la culpa a ti como empresa de lo que les está pasando. Y entonces van y te denuncian para sacarse dinero. ¿Sí? Aguas, ¿no? Con este tipo de gente. Entonces es bueno contemplar lo que es un examen médico para saber cómo se encuentra la persona y bueno, de esta forma evitarnos que después nos quiera demandar por enfermedades que ya traían, pero que él va a decir que son consecuencias del riesgo de trabajo que tiene, porque crean, sí pasa, ¿no? Es como en el capítulo de Los Simpson en donde descubren, ¿no? A través de exámenes médicos que hizo la planta, que Homero es estéril, ¿no? Entonces temen que los vaya a demandar. Homero ni en cuenta, ¿no? Además, si se quedó estéril, mucho mejor para él, ¿no? Pero pues esto le preocupa a la empresa y lo indemnizan, ¿no? Pues bueno, para evitarnos ese tipo de factores, mejor saber cómo nos llegan los colaboradores. Y por qué no contemplar también lo que es la carta de no antecedentes penales. Y esto porque si nosotros dentro de nuestra empresa creativa estamos manejando equipo muy valioso y contratamos a una persona que relativamente nos parece pues agradable, responsable, ¿no? Libre de culpa, un día le otorgas las llaves de la empresa para que abra. Llegas y está vacío. Sí, mis hijos, sí pasa. Y aunque ustedes no lo crean, pueden llevarse las cosas de poco en poquito, como se las pueden llevar un día de golpe, ¿no? Yo conocí una chica, en este caso ella estaba trabajando en el servicio médico forense. Sí, era criminalista y entró a trabajar en el servicio médico forense. Fíjense, era criminalista, pero tenía antecedentes penales por robo y robo muy tonto. Y se le hizo fácil, ¿no? Ahí dentro de la institución gubernamental, tomar una de las cámaras que utilizan para cuando van a hacer levantamientos de cuerpo,
¿sí? Pues tienen ahí cámaras profesionales muy buenas y yo creo que cada cámara cuesta unos 8,000 pesos. Entonces a ella se le hizo fácil decir, pues tienen varias, me llevo una, la empeño y ahí la dejo. Pues, ¿qué creen? Que la cacharon, ¿verdad? La cacharon, ya no quiso regresar a trabajar, pero pues ahora sí que le agregaron a su expediente de antecedentes un cargo más por robo, pero lo grave fue que por ser institución gubernamental, pues bueno, quedó más que fichada y tuvo que pagar la cámara. Y ya ya no pagó 8,000, pagó mucho más, ¿no? Y sí, aunque ustedes no lo crean, este tipo de situaciones también se dan muy frecuente. Entonces, suena feo desconfiar desde un principio, pero mejor tener la tranquilidad de saber que si no cuenta con antecedentes, pues hay menos probabilidades de que nos roben. Claro, no son al 100%, pero son menos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y finalmente, sí, lo que es, no, finalmente, no, todavía nos falta un poquito. Capacitación. Cuando nosotros hacemos nuestro plan de gestión de talento humano, debemos de tomar en cuenta también que por muy poquito que sea nuestro personal, pues debemos estarnos actualizando constantemente. Esto con propósitos de perdonen ustedes, con propósitos de productividad, con propósitos de gestión de calidad, de lo que es seguridad e higiene o salud, y también con propósitos de salud mental o psicológica. ¿Sí? Estas capacitaciones pues van a estar garantizando constantemente, ¿no? Que la gente que colabore conmigo se sienta cómoda, se sienta a gusto, ¿sí? Esté desarrollando cada vez más, ¿no? Que esté desarrollando mejor su trabajo y cada vez más de forma fluida, ¿sí? Estamos hablando también de que de cierta forma no debo de apoyar a mis colaboradores en lo que es superación personal. A lo mejor yo no genero la capacitación, pero sí le puedo buscar cursos, talleres que pueda tomar, ¿no? De forma externa, que nosotros le podamos brindar una beca o conseguimos un convenio para que lo tomen de forma gratuita. Pero obviamente el documento que le van a expedir, pues es para ellos, es para una superación personal, pero esa capacitación, ese conocimiento adquirido a mí me conviene como empresa. ¿Sí? Igual, ¿no? Es que yo no concluí mi carrera, ¿sabes? Que yo necesito que la concluyas porque te necesito en otro puesto. Entonces, te brindo apoyo, ¿no? Para que concluyas tus estudios, para que concluyas tu capacitación profesional, porque esto me va a brindar mejor productividad y calidad en la empresa, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues vamos, nosotros si no generamos los cursos, talleres, la capacitación de forma interna, es nuestra obligación buscarla de forma externa. Y en este aspecto, cuando hacemos nuestro plan de gestión de talento humano, ¿sí? O de talento humano, pues nosotros vamos a contemplar este tipo de capacitaciones que en un principio no podemos nosotros estar buscando o estar ofertando de forma constante o de cajón, porque también hay capacitación que es de cajón. Yo ya recluté personal, pero obviamente para que sepan hacer las funciones de la empresa, tengo que capacitarlos primero, ¿sí? O de igual manera, ¿no? Mis colaboradores se tienen que estar certificando y actualizando en este software, ¿no? Para el desarrollo de nuestra producción creativa, ¿no? Capacitación con propósitos de higiene, salud, seguridad también. Este tipo de capacitación nosotros la podemos solicitar a lo que vendría siendo Secretaría de Salud, Protección del Medio Ambiente, Protección Civil, Cruz Roja, ¿sí? Este tipo de capacitaciones, pues, son de cajón,
porque lo que vendría siendo supervisión de Secretaría del Trabajo, ¿no? Cuando hacen auditorías, pues lo exigen, lo piden, son capacitaciones que toda empresa debe de llevar. Entonces, para que nosotros pues a lo mejor nos ahorremos una lana y sea capacitación brindada bajo los estándares que ellos buscan, podemos solicitarlas en estas instituciones de gobierno y muchas de ellas pues se brindan de forma gratuita, nada más que si es como complicado, ¿no? Entrar dentro de la agenda de estas capacitaciones, pero bueno, se otorgan de forma muy sencilla, ¿no? Y en cuanto al aspecto psicológico, esto es un aspecto que muchas instituciones les parece ridículo, no engorroso, ridículo, o sea, ¿como para qué? ¿No? Así como contamos con un contador, ¿no? Y un asesor legal, un abogado, siempre dentro de las empresas deberíamos de contar con un psicólogo. El psicólogo no solamente va a hacer la función de te escucho, sé las broncas que tienen tus colaboradores, los apapacho y bueno, evito que hagan locuras, ¿no? En tu empresa. O sea, no. El psicólogo, ¿no? Trabajando junto con el Departamento de Recursos Humanos, va a brindarle a lo que son los colaboradores capacitación o cursos del control de emociones, control de la frustración, ambiente laboral, confianza, ¿no? Confianza y convivencia entre compañeros de trabajo. Va sugiriendo estrategias de motivación para lo que es motivación y autoestima, ¿no? Para lo que son los colaboradores, ¿sí? Y estos aspectos también en cuanto a capacitación psicológica, podemos contemplarlos desde un inicio que estamos haciendo el plan o podemos irlos tomando en cuenta conforme va creciendo, se va expandiendo nuestra empresa. Y esto de evaluación del desempeño, cuando estamos desarrollando plan de gestión de talento humano, pues normalmente no hay personas que esto se lo saltan, lo excluyen, no lo toman en cuenta, pero sí es importante, ¿no? Contemplar. ¿Qué es? Nosotros dentro de nuestro plan de talento humano vamos a determinar qué aspectos vamos a evaluar de nuestros colaboradores, cada cuándo, ¿no? Vamos a estar haciendo supervisiones, ¿no? De evaluación de personal, ¿sí? Como les decía, vamos a determinar, ¿no? Esos indicadores, esos aspectos a evaluar, el tiempo, a quiénes, ¿no? Si vamos a evaluar por persona, si vamos a evaluar por departamento, ¿no? ¿Qué personas estarán a cargo de estas evaluaciones? ¿Sí? Normalmente no se contemplan indicadores que tienen que ver con la calidad del trabajo, si la persona es propositiva o tiene iniciativa, si higiene, ¿no? Higiene personal e higiene laboral, ¿no? La higiene laboral o para la higiene laboral nosotros podemos basar este indicador en lo que es las estrategias de las 5 S. Si no conocen estas estrategias de las 5 S, búsquenlas, ¿no? Búsquenlas porque de cierta forma, pues son buenos hábitos que nosotros podemos llevar a nuestra vida laboral y que créanme que en muchas empresas cuando hacen evaluación de desempeño, el indicador, ¿no? De higiene laboral lo basan en esto, ¿no? En las 5 S. ¿Sí? Son 5 S porque cada concepto la palabra está en chino, ¿no? En chino, no es cierto en japonés, está en japonés, cada palabra pues obviamente inicia con S, pero en español te describe, ¿no? ¿Qué significa o qué representa cada S? Y tienen que ver con esto, ¿no? Con lo que es la higiene laboral, ¿no? De cada persona en su ambiente, ¿no? Pues como les decía, algunas cosas tienen que ver con lo que es la calidad de tu trabajo, el desempeño, que si hay iniciativa,
¿no? O si hay iniciativa, ¿no? O lo que es también si la persona sabe tomar decisiones de forma inmediata, si sabe trabajar en equipo, si la comunicación obviamente pues es fluida, ¿no? Y también si su socialización con otros departamentos es la más óptima, si el cumplimiento de las normas dentro de la empresa. Obviamente también si hay puntualidad en el trabajo, si es una persona anticipada, si está cumpliendo con las capacitaciones. Muchas de estas capacitaciones que una empresa puede estar brindando van a determinar, ¿no?, tu evaluación de desempeño y en algunos contratos, ¿no? Viene determinado como política, ¿no?, de contratación, ¿sí? O más bien de permanencia en la empresa, ¿no? Que si tú no tomas capacitación continua, no te estás actualizando constantemente, se te puede rescindir de tu contrato, se te puede despedir, ¿no? Puede ser motivo de despido porque pues ya no le estás brindando nada nuevo, ¿no? O ya no eres una persona de alto rendimiento para la empresa. ¿Por qué? Porque no te capacitaste. ¿Sí? Entonces, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Si se querían librar de las evaluaciones universitarias, se equivocan. Dentro de tu trabajo también están evaluando tu desempeño, ¿no?, constantemente. Hace poco tuve un estudiante que protestó porque decía que le pidieron código de vestimenta para exámenes y le pidieron presentarse formal. Y bueno, no saben cómo estaba de enojado. Y me dice, es que dice el maestro que me tengo que acostumbrar para cuando me vaya a trabajar. Y le dije, sí, efectivamente, así es. Porque pues muchos pensarán, no, pues mi trabajo es creativo, mi trabajo no, pues ¿qué creen, no? Por ser una empresa, ¿no?, formalmente constituida, en algunas empresas, sin importar si es una empresa creativa o, ¿sí?, hay un código de vestimenta, ¿sí? Hay normas a cumplir y eso se evalúa, ¿no? Como les decía, simplemente la higiene personal. Entonces, sí es importante este tipo de factores para la permanencia de un trabajo. Y cuando nosotros desarrollamos una empresa, no lo entendemos hasta que nos toca contratar a una persona. Que de repente con verla dices, bueno, ¿y este cuate de dónde salió? ¿De qué basurero se despertó hoy? Y te va a pedir trabajo y no sabes qué hacer. Porque tú dices, tiene necesidad, a lo mejor es muy bueno en lo que hace, pero ¿qué va a pasar cuando llegue una persona y la tenga que atender? O cuando tú le tengas que decir a tus socios, esta persona fue la que creó el proyecto, y lo ven y dicen, ¿y qué óvole con este cuate? Sí, suena feo, a lo mejor suena discriminativo, pero la apariencia, la higiene personal, sí es importante considerarla dentro de las normas, porque de una u otra forma, pues ayuda a la convivencia, ayuda a la comunicación fuera y dentro de la empresa. ¿Sale? Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, ¿de acuerdo? En un momentito más, nada más denme chance de que llegue a casa para que pueda yo pelearme con mi internet y Eva allá, pero les estará apareciendo la actividad de esta semana. De una u otra forma se las voy comentando, ¿no? Primero que nada, tendrían que estar desarrollando, ¿no?, lo que es su plan legal. En este caso van a contemplar todos los trámites de constitución de su empresa. Esto es desde si van a considerar lo que es trabajar entre socios o trabajar solos, ¿sí? Los requisitos, el trámite y requisitos para, por ejemplo, darse de alta, registrarse en el INPI, qué tipo de licencias, permisos hay que sacar, etcétera, ¿no? Todos estos trámites tienen que investigarlos, tienen que googlearlos, tienen que preguntar, ¿no?, si tienen algún costo, ¿sí? Qué requisitos, ¿no?, qué papeles están pidiendo, y ustedes obviamente, ¿no?, en su plan legal van a incluir, ¿no?, sus objetivos
y todos y cada uno de los trámites que requieren para la constitución de su empresa. Y van a colocar también, ¿no? Al último de esto, pues cuánto dinero estarían requiriendo para llevar a cabo todos y cada uno de estos trámites. Aparte, van a hacer también la sugerencia, ¿no? Dentro de lo que vendría siendo su plan de talento humano, bueno, van a hacer la sugerencia del organigrama de su empresa, ¿no? En este caso, desarrollen un organigrama jerárquico, ¿sí? Y van ustedes a determinar, ¿no? Las responsabilidades de cada socio y si van a considerar ciertos departamentos, ciertas responsabilidades, ¿sí? Ahorita y a futuro, ¿sale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, comentario? No dudas. No, ¿seguros, de veras? Sí, ninguna. Ok, de cualquier forma ya saben que me pueden escribir al correo y ahí los voy atendiendo, ¿de acuerdo? Pero como les decía, también en EVA va a estarles apareciendo lo que vimos el día de hoy, estas dos presentaciones, así como videos complementarios, les va a aparecer la actividad que acabo de comentarles y recuerden, la actividad se va a estar subiendo en un link de Drive, ¿sale? Ahí va a estar el link y tendrían de límite de entrega del día de hoy al próximo viernes para desarrollarlo y entregarlo, ¿sale? Bien, pues vamos a comentar, vamos a entrar al chat a ver a los compañeros que entraron el día de hoy a clase. Están Héctor, Hugo, Kenia, Eric, Norma, Eduardo y nada más. Sí, parece que sí, nada más. Pues bueno, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy y los estoy viendo.